Eh, para la actividad del punto C, diseñamos un filtro pasasaltos de primer orden y un filtro pasasaltos de tercer orden. Se podía comparar las dos salidas de los dos filtros y pues ver qué diferencias se veían. En este punto se decía que se podía elegir la frecuencia de corte que quisiera, entonces nosotros elegimos 3 kHz. Entonces, la idea de este punto es ver cómo al aumentar el orden del filtro mejora la atenuación en baja frecuencia, pero también cambia la respuesta de fase. Lo primero que hicimos fue diseñar un filtro pasasaltos de primer orden. Usamos ese circuito activo que podemos ver acá, donde el condensador y la resistencia forman el filtro y el operacional de la ganancia. La función de transferencia de estos filtros es dada por esa función y la frecuencia de corte por esto. Entonces, como ya sabíamos que podemos elegir cualquier frecuencia de corte, elegimos 3 kHz y inicialmente fijamos 10 nanofaradios para el capacitor para que fuera más fácil despejar y hallar el valor de las resistencias. Con esta fórmula pues reemplazamos y despejamos la resistencia, hallamos que la primera resistencia nos da aproximadamente esto, entonces tomamos un valor de 5.3K para esta resistencia. Verificamos que si nos estuviera dando la frecuencia de corte y efectivamente nos da 3 kHz. Luego, para diseñar el otro filtro, fijamos otra vez el mismo condensador y dijimos que C1 iba a ser igual a C2, entonces lo tomamos como una sola constante. Y entonces acá la frecuencia de corte de ese filtro está dada por esta función y el Q por esa. Entonces, como mantuvimos C1 en 10 nanofaradios, reemplazamos y despejamos la otra resistencia que nos daba, que era 4 veces R1. R1 era la que habíamos calculado anteriormente. Entonces, reemplazamos nuevamente acá para hallar la resistencia, la frecuencia de corte, y acá hallamos nuevamente la otra resistencia que va a ser del otro filtro, que es la que está acá. Finalmente pasamos a verificar si la frecuencia de corte si nos está dando lo que debería, pues dio 2.9 kHz, que es aproximadamente 3, y el Q nos da aproximadamente 1. Entonces, pasamos acá. Como podemos ver, este es nuestro filtro pasasaltos, y para construir el de tercer orden lo que hicimos fue poner en cascada uno de primer orden con uno de segundo orden. Entonces, ¿qué significa en cascada? Que cogimos el primer orden, la salida del de primer orden va a ser la entrada del filtro de segundo orden, y acá pues podemos ver las dos salidas. La gráfica roja es la salida del primer orden y la verde es el del segundo orden. Ambos comparten la misma tierra y se usaron amplificadores operacionales ideales para mejorar la salida y evitar cosas de los otros amplificadores que muchas veces no funcionan porque funcionan con ciertas frecuencias. Entonces, configuramos para ver la salida de 10 Hz a 10 kHz, medimos las dos señales. Entonces, en la gráfica se ve la roja de respuesta del filtro de primer orden y la verde de tercer orden. Entre 10 Hz y aproximadamente 1 kHz, la curva roja sube en pendiente de unos 20 decibeles por decada, que es lo típico de un filtro de primer orden. Mientras que la curva verde, en este mismo rango, sube muchísimo más rápido, como podemos ver, que estaría alrededor de unos 60 decibeles por década, lo que suma las pendientes de este filtro, que es de 20 decibeles, y de uno de segundo orden, que sería 40, nos daría 60. Las dos curvas se acercan a 0 decibeles aproximadamente a partir de 3 y 5 kHz, que estaría por aquí, que era pues lo que queríamos. Entonces, al aumentar el orden, también se vuelve más fuerte la variación de la fase alrededor de la frecuencia de corte. El filtro de tercer orden rota la fase más rápido que el de primer orden.
pero no se ve tanto en esta gráfica porque estamos centrados en la magnitud, pero es importante tenerlo en cuenta para aplicaciones de la fase crítica. Entonces, en resumen, diseñamos un filtro pasa altos de primer orden y un pasa altos de tercer orden, usando pues las etapas de Saline-K con una frecuencia de corte de 3 kHz. Vimos que el filtro de tercer orden consigue una atenuación mucho mayor para bajas frecuencias gracias a su pendiente de 60 decibeles por década, mientras que mantiene prácticamente la misma ganancia de banda pasante. A cambio, el diseño es más complejo y la respuesta de fase es más crítica.